buenas noches, mis hermanos. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Estoy aquí en casita para traerle palabra nueva de salvación a cada uno de los oyentes que están aquí esperándome, respaldándome. Muchas gracias. Dios me les bendiga a todos. Y voy a orar para que Dios le dé entendimiento de la palabra que vamos a impartir en esta noche. Señor mi Dios, gracias por tu palabra, Dios mío. Señor, te damos gloria y honra, Dios mío. Señor, yo te alabo, te glorifico a ti, Dios mío. Te doy gracias, Señor, por tu palabra que van a ser leídas en esta hora, Dios. Esta palabra que transforma la vida, que nos redarguye, Dios mío. Esta palabra que es tu voz, Dios mío, seriamente, Señor, que nos trae palabra de consuelo, palabra de aliento, palabra de enseñanza, palabra, Señor, que nos hace sentir nueva persona cada día, Dios mío. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por todos los oyentes que están ahí esperándome, Dios mío. Gracias, mi Dios amado. Amén. Voy a tener en Gálatas la palabra de Dios, Gálatas 5:16. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Qué lindas palabras son estas que Dios nos las regala hoy. Vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Esto es lo que te quiero hablar, pero el tema que yo elegí para este mensaje se llama privilegio más preciado. Que esto nos lo dejó el hermano Pablo a cada uno de nosotros, como que la pongamos en vivencia, que la pongamos en práctica. Es el privilegio más preciado. Te quiero hablar que Pablo fue quien escribió esta epístola de Gálatas. Era un misionero sobresaliente, teólogo, apóstol, escritor de 13 epístolas. Bendito Dios para siempre. Y esta epístola de Gálatas es un regalo hermoso para mí. Yo he aprendido mucho. Miren que Pablo había visitado 2 veces a Gálatas antes de escribir esta epístola. En su ausencia vinieron de Palestina los judaizantes, causando grandes problemas a los gentiles, diciéndole que ellos no podían ser verdaderos cristianos hasta el punto que se sometieran a la ordenanza judía, a la circuncisión, que había adherirse a la ley de Moisés. Y los Gálatas ingeniosamente aceptaron esta enseñanza, de igual manera entusiasmados como recibieron la enseñanza de Pablo también. Entonces todos estos problemas llegaron a los oídos de Pablo y él defendió a los Gálatas con la palabra de Dios que él mismo había recibido de parte de Dios, y escribió esta epístola para que no se dejasen confundir de ellos ni de nadie. Aleluya. Este libro o carta a los Gálatas me gusta cuando Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los Gálatas debían de crecer en la palabra de Dios, debían de crecer en la oración, debían de crecer también en el ayuno y tener una buena conducta. Andar en el Espíritu fue lo que Pablo le advirtió, le refirió y le dijo: andáis en el Espíritu y no en los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne, porque son muchos. Sin embargo, el vivir en el Espíritu no es tan difícil. Pero Pablo le dijo: es un privilegio a los Gálatas, un privilegio de lo más preciado, que si vivieran por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Te diré que no es nada fácil andar en el Espíritu. Es maravilloso aferrarnos al Dios vivo, en esencia, en sus manifestaciones, en su poder. Solo debemos de creer en Dios. Debemos de creer siempre en Él. Por esto es solo al que cree. Si tú debes de creer, de tener fe, entonces de esto depende de ti,
depende de mí el creer, porque las demás cosas vienen por Dios. Dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces ahí es que yo te digo que las demás cosas Dios la pone, Dios no la da. No depende de nosotros, sino viene directamente de Dios. Aleluya. Dios da la fe y es cuestión de nosotros anhelarlo, desearlo. El Espíritu de Dios es gentil, el Espíritu de Dios es educado. Debemos de recordar que el Espíritu gira hacia arriba, mas la carne va hacia abajo. Y dice la Biblia que se oponen entre sí. Quiere la carne dañar el alma con sus malas obras, sus malos impulsos, sus malos deseos. Las obras de la carne son muchas, pero yo no quise leerla, yo no quise mencionarla. Tiene que volver a leer el libro en Gálatas enterito. Yo leí algunos versículos nada más, porque no quise enfocarme en los deseos, en las obras de la carne, sino en el fruto del Espíritu, andar en el Espíritu, creer en Dios, en las cosas que yo siento que Dios me habló a mí. Y quiero que tú también aprendas esto que Dios me ha enseñado. Yo solo quiero hablarte del privilegio más preciado, que el Espíritu Santo tiene la capacidad de enseñarnos a acomodar el Espíritu de Dios, acomoda al Espíritu del hombre, porque son compatibles y comprensibles. Aleluya. El mismo Espíritu nos va a ayudar a caminar con Él, a vivir con Él y a vivir para Él. ¿Tú crees esta verdad gloriosa? Yo también la creo. Aleluya. Qué bueno es creer. Ahí viene el deseo de orar. Ahí viene el deseo de hacer amigo de Dios. Es hijo de Dios. La Biblia dice, mientras la ley se vivifica nuestra alma, se vivifica el alma en ti, se vivifica nuestra alma en mí y en todo el que lee la palabra de Dios. Dios revela a sus hijos, a los niños, a los adolescentes, a los adultos, ese entendimiento que solo viene de Dios, esa sabiduría, esa salvación del alma que es gratuita, es un don divino que solo Dios nos da, este regalo. Conoce esta realidad, aunque nos llamen locos, aunque se burlen de nosotros. Dios al final y al cabo te lleva en poder y en gloria, en orden. Y eso es vivir con Él, vivir para Él, vivir en el Espíritu. Aleluya. Solo Dios tiene personas espirituales. Que saca tiempo para Dios. Hay que sacar tiempo para Dios. Recuerda esto. Dios te sacará cuenta de tu tiempo. Dios te sacará cuenta de tu cuerpo. Aleluya. Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si alguien está en la carne, se ve de lejos y se siente. Y el que está en el Espíritu, también Dios lo revela y se siente. Si alguien está en el Espíritu, el mismo Espíritu revela lo espiritual. Somete tu cuerpo al Espíritu de Dios. No añada un codo más a tu estatura, ya que desde que nacimos tenemos dolores para crecer. Y es un proceso cuando los huesos nuestros se terican, que estamos en crecimiento. Dice que duele ese proceso. Entonces, ¿por qué pasamos en inventar con nuestro cuerpo? Si Dios no lo hizo con amor original, y para que ahora yo puedo decir que puedo producir en mi cuerpo un dolor emocional, un dolor físico, dañando mi cuerpo, cortándome, pellizcándome, sacándome una espina rústico. Y entonces no, a Dios no le agradan esas cosas. Dios te sacará cuenta por tu cuerpo. De verdad que sí. Y tenemos que recordarlo. Pregúntate, cuando Dios me pregunte a mí, o cuando Dios te pregunte a ti, ¿qué hiciste con tu cuerpo? ¿Qué le responderemos? ¿Qué le vamos a decir a Dios? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál será mi respuesta? Por eso tenemos que cuidar la carne. Esta carne es de Dios. Nuestro cuerpo es de Dios. El alma es de Dios. El espíritu viene de Dios. Y Él mismo nos lo da, Él mismo nos lo quita.
Aleluya. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne que van hacia abajo. Andad en el Espíritu y ser obediente a la palabra de Dios. Ser esforzado en la oración. Ser valiente en el ayuno. Nunca se aparte de nuestra boca la palabra de Dios. Tenemos que testificar, hermano, las cosas buenas que Dios hace en nuestras vidas, a lo nuestro, en nuestro trabajo, a las personas que necesitan de esta palabra de sanidad, de esta palabra de salvación. Andando en el Espíritu es que nos salen las cosas bien. Somos aprobados, eficaz con Dios y con los demás. Te animo que andemos en el Espíritu y es lo mejor que hay. Estar en obediencia es una prueba es una prueba cuestionable de la fe. Tenemos que estar en la fe, el privilegio más preciado cuando andamos en el Espíritu. Ese es el regalo más lindo que Dios nos lo da. El mismo Espíritu nos trabaja en ello, en la palabra de Dios. Nos lanza a buscar las almas que se pierden y no ser conformista con lo mismo. Si vivimos por el Espíritu, andamos también en el Espíritu, haciendo el bien y no el mal, ya que esto se llama iniquidad y esto es pecado. Bendito Dios para siempre. Yo te voy a decir que hasta aquí en mi corta palabra, le doy gracias al Señor porque me ha usado hasta ahora y voy a hacer una oración. Señor, gracias. Hasta aquí, Señor, tú me has ayudado. Permite, Señor, que todos los oyentes que se sientan, Señor, satisfechos con esta palabra que tú, oh Dios, me has dado a mí. Sí, Señor, yo soy diferente. Yo sé, Dios mío, que tú tratas con los judíos y tú tratas con los griegos, como lo dijo Pablo. Dios mío, queremos, Señor, andar en el Espíritu. Queremos, Señor, estar contigo siempre. Señor, obedecerte a ti en espíritu y en verdad. Señor, que tú nos llenes con tu gracia, que tú nos llenes con tu poder, Dios mío. Yo te pido, Señor, ahora mismo, si hay alguna persona que no es creyente, Dios mío, que esté ahí escuchando palabra de salvación, palabra tuya, que tú, Señor, te lleve la ira, Dios mío. Señor, que tú te lleve la depresión en el nombre de Jesús. Que tú te lleves, Dios mío, la angustia, Señor, la agresividad, la violencia, Padre, la cólera, Señor. Señor, que tú te lleves todo pánico, todo miedo, Padre. Que, Señor, tú pongas esta vida restablecida, Padre. Y que pueda testificar que ha recibido en esta hora, Señor, liberación, sanidad en su alma. Y que pueda testificar de tu grandeza, Dios mío. Señor, gracias. Señor, gracias, Dios mío. Te pido, Señor, que nos dé entendimiento. Te pido, Señor, que nos dé sabiduría, Dios mío, para que nadie nos engañe, Señor, con tu palabra, Dios mío, en nosotros, Dios mío. Señor, gracias. Señor, gracias, aleluya. A todos los oyentes, Señor, que sientan tu Espíritu Santo, que se llenen de tu poder, Dios mío, para andar en el Espíritu, para vivir en el Espíritu, Señor, que es lo mejor, lo más preciado que tú, oh Dios, nos has dado, nos has regalado, Dios mío. Toca a esa alma que está, Señor, alejada de ti, Dios mío. Señor, que no endurezca su corazón, Padre. Que no ponga su oído, Señor, sordo, Padre. Que reciba, Dios mío, con ese oído afinado. Señor, que tú, Dios mío, ablande su corazón. Que pueda tocar ese corazón, Dios mío. Y que venga a ti, Señor, en presencia tuya, Dios mío. Y Señor, que ellos puedan reconocer que en el libro preciado tuyo, Dios mío, está su nombre con un nombre escrito de oro, Señor, con letra de oro, Padre Santo, y que tú nunca lo borrarás si nos portamos bien y permanecemos en ti, andando en el Espíritu siempre, Dios mío. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta oportunidad. Aleluya. Yo soy Patricia Martínez contigo. Estoy aquí para decirte esto y me congrego en la iglesia Casa de Restauración y Puerta del Cielo, mi pastor Santo Pen y Diana Pen. Así que nada, otro día yo estaré por aquí, te diré que te quiero mucho, consérvate, cuídate, vive para el Señor, depende de Dios, acércate al Señor. Es tiempo de que busquemos el rostro del Señor porque el mundo de verdad ya no da para más. Gloria a Dios.
Oye este corito que es bien antiguo y me gusta mucho y va con este tema. Guiada por tu espíritu, no podré caer, guiada por tu espíritu, no podré caer. Este Paracleto que a mi lado va, guiándome por senda de justicia y paz. Guiada por tu espíritu, no podré caer, guiada por tu espíritu, no podré caer. Este Paracleto que a mi lado va, guiándome por senda de justicia y paz, guiándome por senda de justicia y paz. Amén.